El título de esta prédica se llama Solo cree. Dile al que está a tu derecha, izquierda, a quien tengas ahí, y dile solo cree. Ponte cómodo. Vamos a leer Mateo 6, 25 al 34 en la NTV. Yo lo voy a leer ahí en tu casa, tú léelo conmigo. Y dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Dice el versículo 27, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Versículo 30, si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y dice el versículo 33 y 34, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por la mañana, por el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y yo me di a la tarea de buscar lo que significaba la palabra afán y ansiedad. Pero antes de decirte su significado, si tú te vas a la Reina Valera, a la versión Reina Valera, ahí mismo en Mateo, comienza con un título, y yo quiero que me acompañes, y dice ahí, este pasaje de la Biblia comienza con un título y dice, el afán y la ansiedad. Y en el versículo 25 dice, en la versión Reina Valera, dice, por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida. Y me di a la tarea de buscar lo que significaba la palabra afán y ansiedad. Y la palabra afán significa darse a sí mismo un problema. Y la palabra ansiedad significa angustia, significa dolor, significa intranquilidad. Y yo te pregunto a ti en este día, ¿quién se da problemas a sí mismo? Pareciera de locos, ¿verdad? ¿Quién se da problemas a sí mismo? Las personas a veces al tener ansiedad o al tener afán se dan problemas a sí mismo. Esto es lo que significa la palabra afán. Cuando tú te afanas por algo, te estás dando un problema a ti mismo. Estás adquiriendo un problema por ti solo. Y aparte de adquirir un problema por ti solo, dice que la palabra ansiedad significa angustia, significa dolor y significa intranquilidad. O sea, aparte de que estás adquiriendo un problema por ti mismo, o sea, tú mismo lo estás provocando, tú misma lo estás provocando, con ello estás acarreando angustia, estás acarreando dolor y estás acarreando intranquilidad. Ahora, la palabra dice en el versículo 26, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida. Qué tremendo, ¿verdad? Qué contrariedad con lo que estamos viviendo hoy en día, porque ahora dice aquí que los pájaros no guardan comida.
¿Y qué es lo primero que experimentamos en esta temporada de pandemia? Experimentamos las compras de pánico, ¿no? En lo primero que pensó toda la gente o que llegó a pasar pensamientos por nuestra mente fue en ir e inmediatamente acumular o abastecerte de alimento porque pensaste lo peor. Pero dice el versículo 26. Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Es necesario que guardemos sí lo que necesitamos, pero que no nos afanemos en comprar de más, porque eso no nos está enseñando la Biblia. Porque dice, porque el Padre Celestial los alimenta, ¿y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Tú y yo somos mucho más valiosos que los pájaros. Y si ellos no se afanan, no se preocupan y sin embargo todos los días tienen que comer, su vestido está sustentado, cual menos nosotros nos debemos de afanar, nos debemos de preocupar y mucho menos debemos de adquirir una ansiedad que nos trae aflicción y que nos trae dolor y que nos quita la paz. Porque si las aves no se preocupan y están siendo sustentadas, nosotros sí lo estamos haciendo. Ojo ahí, es tiempo, familia, de que empecemos a recapacitar y ver lo que estamos haciendo mal. Después dice el versículo 30, si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Dios ahí nos está diciendo, ten por seguro que Él cuidará de nosotros. Y dice una pregunta, ¿por qué tienen tan poca fe? El primer punto es, no te afanes para que no tengas ansiedad. El segundo punto es, ten fe, solo cree. Ten fe porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él creó a las flores que hoy están y que mañana no, y así lo dice la Biblia. Y nos pregunta, ¿por qué tenemos tan poca? No nos está diciendo que no tenemos, sino nos está diciendo por qué tenemos tan poca fe. Y mucho más en estos tiempos. Dice el versículo 32, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte está esta parte del versículo 32! Dice que esas cosas, todos los afanes, toda la ansiedad, dice que ocupa nuestro pensamiento y y demuestra más bien la incredulidad que hay en nosotros. ¿Qué tan perfecta es la creación de Dios? ¿O qué tan perfecta la hizo? Que yo poniéndome a meditar y poniéndome a pensar, yo decía, Señor, ¿qué tan perfecto eres y qué tan perfecta hiciste las cosas? Que antes de crear a aquel que iba a consumir, creaste lo que iba a ser consumido. Creaste, antes de crear al consumidor, creaste al producto. Y eso lo vemos en Génesis, cuando hace primero el huerto y después hace a Adán. Primero hace de lo que Adán iba a alimentarse, hace a Adán de lo que iba a sustentarse y después crea a Adán. Y así es Dios con nosotros. Dios nos crea, pero también ya sabiendo lo que vamos a necesitar. Así es tan perfecta la creación de Dios. ¿Qué tan perfecta es la creación de Dios en una cadena alimenticia? Ahora he estado viendo esta parte con Farid y de verdad que darle clases a él me ha enseñado demasiado. Compartía con Jorge y yo le decía, estoy estudiando otra vez de nuevo todo. Y veía las cadenas alimenticias. Y me acordaba del problema de que ahora sucedió en Australia, que desaparecieron los koalas, ¿verdad? Ya es algo, ya son los animales que ya se dieron definitivamente, ya es extinción, ya no existen koalas. Y poniéndome a estudiar con Farid las cadenas alimenticias, veía qué tan importante
es que si desaparece una parte de esa cadena alimenticia. Y sabes, yo aprendí algo. Qué impresionante ha sido el afán del hombre por querer hacer lo que le conviene o lo que quiere. ¿Sabes? El hecho de que haya desaparecido un animal de la cadena alimenticia corre en riesgo de que no se desaparezca solamente ese animal, sino que desaparezca toda la cadena alimenticia. Y a veces no dimensionamos, a veces decimos, sí, desapareció el animal, ya está en extinción, pero no sabemos qué tanto o qué tan profundo afecta a nuestra vida, porque el hombre a veces lo hace con el afán de solamente beneficiarse él. Hay egoísmo en el corazón todavía del ser humano y eso hace que perjudique a su alrededor. El egoísmo de una persona hace que perjudique a los demás. Así que insistimos en alterar el orden que Dios estableció. Y sabes, lo único que sucede cuando tú y yo intentamos hacer las cosas a nuestra manera es alterar el orden que Dios ya estableció a través de su palabra. Y lo único que ocasionamos al querer hacer las cosas a nuestra manera, en lugar de causar un orden, yo te aseguro que causamos un caos. Así es, me estás escuchando muy bien ahí en tu casa. Intentando buscar el orden a nuestra manera, lo único que a veces obtenemos es un caos. Y sabes, el Señor tan solo nos pide algo. Esta conferencia la llamé Tan solo cree. Así de sencillo. El Señor solamente nos pide que creamos, pero nosotros insistimos en hacer las cosas en nuestras fuerzas. Decidimos seguir confiando en lo que podemos lograr con nuestra sabiduría. Decidimos o nos inclinamos a confiar en lo que podemos lograr con nuestras fuerzas. Y sabes, Dios tira todos los parámetros a veces. Yo algo que me he dado cuenta en este tiempo, y debemos de preocuparnos qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en este tiempo, en lugar de estar enfocados en pleitos, en disensiones, en diferencias. Yo algo he aprendido y sabes, a veces nos preocupamos tanto por las cosas materiales que el Señor hoy derrumbó todos nuestros argumentos. Derrumbó en todo lo que tú y yo confiábamos. Así es, a veces confiamos demasiado en lo que podemos hacer en nuestras fuerzas y el Señor nos metió a nuestra casa. Hay muchos que se quedaron sin empleo, hay muchos que solamente están viviendo con la mitad de su sueldo, hay otros que están trabajando en office home o en home office, no sé cómo se dice, disculpen mi falta de inglés, ¿verdad? Pero yo te voy a decir algo, he escuchado testimonios impresionantes. Hay quienes cuando dijeron van a cerrar nuestros negocios, se preocuparon y tuvieron miedo. Pero hoy te puedo decir que el Señor les ha sorprendido. El Señor les ha sustentado. El Señor está cumpliendo esta palabra que dice aquí en Mateo. Si sustenta las aves, cuán mucho más a ti y a mí, que somos mucho más importantes. Yo he escuchado en este tiempo testimonios y apenas escuché a una mujer de la iglesia y decía, Señor, el Señor tiene mi refri lleno. Wow, y sabes, a ella al principio la veía con un temor porque ella tiene un negocio propio y lo tuvo que cerrar. Y la veía con cierto temor y al escucharla decir esto con lágrimas en sus ojos, cuando platicábamos Jorge y yo con ella, decía, no me falta nada,
mi refri está lleno. Y así como a ella, hemos escuchado muchos testimonios. ¿Y a qué voy con esto? Que su palabra es verdad. Su palabra la estamos viviendo en estos tiempos. No es en tus fuerzas, no es lo mucho que haces, no es lo mucho que sabes, es por su gracia. Su gracia la estamos viviendo hoy. Su gracia y su sustento y su amor y su fidelidad la estamos viviendo hoy. ¿Sabes por qué? Porque es Él, se trata de Él. A lo mejor cuando te enteraste de todas estas malas noticias o que te quedaste sin trabajo o que íbamos a estar en casa, yo no sé, pero a lo mejor pudiste haber dicho, ahora sí que Dios nos ayude. ¿Y sabes? Sin querer o sin una conciencia tan profunda, le dijiste al Señor, toma el lugar aquí en casa, el lugar que te corresponde. Y puede ser que con una frase que hayas dicho, que el Señor nos ayude, que el Señor nos sustente, con esa frase tú le diste el timón a Dios de tu casa, y es por eso que Él, estás viendo el sustento de Él, estás viendo su fidelidad. Dice la segunda parte del versículo 32, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Y sabes, el Señor, antes de que tú le pidas, ya conoce tus necesidades. El Señor conoce, antes de que tú dobles rodilla o inclines tu rostro y cierres tus ojos y le digas, Señor, por favor, susténtame, Él ya te está sustentando. Porque lo dice su palabra, no porque lo estoy diciendo yo, sino porque aquí está escrito. Y dice la segunda parte del versículo 32, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Claro, somos su creación, por supuesto. ¿Quién no conoce las necesidades de lo que ha creado? Él nos creó a ti y a mí y en automático conoce todo lo que tú y yo vamos a necesitar. Así que solo basta con pedirlo, solo basta con creerle a Él. Pero a veces, y sabes, es lo más sencillo, creerle a Él es lo más sencillo, pero queremos o decidimos hacerlo más complicado. Por eso dice la palabra que esos pensamientos de necesito hacer mucho dominan la mente de los incrédulos. Y dice el versículo 34, y con esto quiero ir cerrando. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Así que tus problemas son suficientes por hoy. Los que hoy vengan son suficientes por hoy. Enfócate a solucionar el día de hoy, que el día de mañana traerá su otro afán. Quiero leerte unos versículos antes de Mateo, igual ahora en la versión Reina Valera 1960. Quiero que leas esto conmigo ahí en tu casa. Mateo 6, 19 y 20. Y dice así: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. He estado leyendo un libro. Durante esta semana comencé a leerlo, de un gran misionero, y hubo algo que leí y que me impresionó mucho, y decía: no he visto una carroza que lleve mudanza. Wow,
Te lo vuelvo a repetir. Dice, no he visto una carroza que lleve mudanza. En pocas palabras, no hay un muerto que se lleve todo lo que hizo en esta tierra al cielo o al infierno, no sé a dónde vaya, ¿verdad? Así que por nuestro bien recibamos a Jesús. Pero ni tú ni yo nos vamos a llevar nada el día que partamos de esta tierra. Si tengamos y si esforcémonos por tener cosas necesarias y vivir bien, pero no nos afanemos y que el obtener bienes o el obtener cosas materiales no nos traiga angustia, dolor o no se convierta en un problema o en un conflicto. Porque, ¿sabes? Tu carroza no va a llevar mudanza. Al final del día, todo lo que hagas aquí, lo vas a disfrutar aquí. Cuando partamos a la presencia del Señor, allá disfrutaremos de cosas diferentes. Así que no te afanes, ten paz en medio de esta tempestad. Ten fe en medio de tanta incredulidad, en medio de tantas malas noticias. Preocúpate por hacer lo que te corresponde. No hagas lo que no te corresponde. No desgastes tus fuerzas, no desgastes tu ánimo. ¿Sabes? Eso te puede enfermar. Las angustias pueden acarrear enfermedades físicas. Y ¿sabes? La falta de paz también te puede enfermar. Todo empieza escuchando lo incorrecto. Así que dice la palabra, no hagáis tesoros en la tierra. Sí, anhelemos vivir bien, anhelemos vivir dignamente, pero no nos afanemos, porque la palabra dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones y minan y hurtan, sino haz tesoros en el cielo. El tesoro más importante en el cual tú y yo nos tenemos que enfocar es en hacer tesoros en el cielo. ¿Y cómo hago tesoros en el cielo, Itzel? Tal vez te estarás preguntando, ¿verdad? Porque dices, sí, qué padre, hacer tesoros. Bueno, ya sabemos lo que es hacer tesoros aquí en la tierra. No, hacer tesoros en la tierra es codiciar, es ser avariciosos y no compartir. Y eso no nos dice la palabra. En cuanto tú que tengas en esta tierra, tienes que aprender a dar. ¿Cómo te curas de la avaricia? Dando, compartiendo. ¿Cómo eres avaricioso? Pues reteniendo todo. ¿Quieres ser avaricioso? Retén todo lo que tienes. ¿Quieres ser dador? ¿Quieres ser desprendido? ¿Quieres ser generoso? ¿Quieres vacunarte contra la avaricia? Pues da. Simplemente da generosamente. No solo des, sino da generosamente. Y cuando menos den todos, es cuando más tú debes de dar. El mejor tesoro que puedes hacer en la tierra es dando, es compartiendo su palabra en esta tierra, es salvando almas para el reino de Dios, es compartiendo de lo que Dios a ti te ha dado. Hay tantas maneras de hacer tesoros en la tierra, amando a tus hijos, honrando a tu esposo, ¿verdad? ¿Dónde están todas las extraordinarias? Ahí nadie me va a dar el voto, espero que sí, por favor, sean entendidas, pero honrando a los esposos, amando a tu esposa, amando a tus hijos, instruyéndolos. Eso es hacer también tesoros en el cielo, adorando aquí en la tierra a Dios, obedeciéndole aquí en la tierra a Dios, viviendo, siendo íntegro y justo en esta tierra y viviendo correctamente. Eso es comenzar desde aquí construyendo tesoros para el cielo. De esa manera se construyen tesoros allá en los cielos. Así que espero y esta conferencia haya sido de bendición a tu vida. Espero y aprendas a que el afán no es bueno, que el afán trae ansiedad y con la ansiedad viene dolor y viene sufrimiento, y esa no es la manera en la que Dios quiere que vivamos. Confía en Él. El nombre de esta conferencia se llama Solo cree. Solo eso tenemos que hacer, creerle a Él y confiar en Él.